ya es tema de la conexión. Se había desconectado y bueno, ¿no? Espero que ya no vuelva a haber inconvenientes. Vamos a volver a compartir para continuar. Aquí estoy. Y por favor me confirman si es que ya están viendo la diapositiva. Sí, patrón, sí, parece. Ok, gracias. Entonces, continuemos, jovencitos. Superado el impasse, continuamos. Problema número 3. Si la intensidad del campo eléctrico resultante en P es horizontal, entonces determina la razón Q mayúscula a Q minúscula. Es decir, tengo que dividir Q mayúscula entre Q minúscula. Y para ello, el problema me está dando el siguiente gráfico. ¿Qué es lo que tengo en este gráfico? Mira, aquí está la pared vertical y en esta pared hay una carga fija, positiva, que es la carga Q minúscula. Exactamente abajo va a haber en la misma pared otra carga fija Q mayúscula, positiva. Ahora, en esta posición tenemos un punto P y se han trazado estas líneas, mira, estas líneas de separación entre cargas que con esta distancia entre la carga Q minúscula y el punto P forman un ángulo de 53 grados. Y aquí abajo 37 graditos. Vamos a proceder a su respectiva resolución, jovencitos. Por favor, toda atención. Miren, como este punto P es una carga de prueba siempre positiva, las cargas de prueba siempre son positivas, y la carga Q minúscula es positiva, entonces entre ellos va a haber una fuerza de repulsión. Quiere decir que aquí va a haber una fuerza de repulsión, pero aquí también actúa un campo eléctrico. Acuérdate que el campo eléctrico y la fuerza son paralelos, ¿ok? Entonces aquí voy a ver que aparece esta flecha representa el campo eléctrico correspondiente a Q minúsculo. ¿Por qué apunta hacia la derecha? Ya sabes por qué, ¿no es cierto? Porque está alejándose de esta esferita. Ahora, ¿cómo interactúa esta carga Q mayúscula con este punto P? Igual, vamos a tener alejándose de esta esferita porque ambos son positivos, entonces tienes el campo eléctrico yéndose hacia arriba. Es el campo eléctrico correspondiente a la carga Q mayúscula. Ahí está, campo eléctrico correspondiente a la carga Q mayúscula. Como son dos vectores, entonces vas a formar un paralelogramo. Ahí está sacando el profesor. ¿Alguien que está mirando la pantalla? No veo nada. No está el profesor, creo. El profesor está en la reunión.
Bien, continuamos, jovencitos. Nos vamos a la pregunta número 4. Una esfera de 500 gramos de masa y un coulomb de carga se lanza con una velocidad inicial de 30 metros por segundo y con un ángulo de 53 grados sobre la horizontal a través de un campo eléctrico vertical de 2 newton coulomb. Allá la altura máxima en metros que alcanza. Entre paréntesis, la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, el problema nos da el siguiente gráfico, fíjense. Tengo acá efectivamente una carga de masa M, que dice que es de 500 gramos, bien, que tiene un vector velocidad inicial que está formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. Y estas líneas, estas flechitas que ven verticales hacia arriba, representan el campo eléctrico. Entonces, esta masita se tiene que mover en el interior de un campo eléctrico y va a lograr, a pesar de ello, formar una parábola. El problema me está pidiendo que haya la altura máxima, es decir, qué tan alto ha llegado esa partícula. Jovencitos, ¿me están escuchando? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Sí se le escucha. Ok, gracias. Gracias, jovencito. Estoy preguntando eso a cada rato porque ya nos hemos desconectado varias veces y bueno, ¿no? Estamos solucionando sobre la marcha. Bien, jovencitos. Continuamos entonces. Miren. El gráfico lo estoy volviendo a presentar aquí y lo que voy a hacer ahora es averiguar qué fuerzas están actuando aquí, ¿correcto? Bien, miren. Voy a comenzar a agregar los datos para completar el esquema, el diagramita. Mira, el problema me dice que la velocidad es 30 metros por segundo. Aquí tienes esta flecha que está representando el vector velocidad. De acuerdo al dato es 30 metros por segundo. El campo eléctrico aquí dice, el campo eléctrico tiene un módulo de 2 newton coulomb. Aquí está el datito, mira. Cada una de estas flechitas tiene un módulo de 2 newton coulomb. Ahora, como me están preguntando la altura máxima que va a llegar esta esferita dentro del campo eléctrico, en esta posición se va a dar la altura máxima. Es decir, tengo que hallar toda esta altura. Es la altura máxima. ¿Por qué se llama así? Porque tú sabes que es lo más alto que ha llegado a la esferita. Entonces, el problema nos está pidiendo que hallemos esa altura. Como esa altura es vertical, entonces tenemos que nosotros hallar la velocidad vertical sí o sí. Para ello, vamos a descomponer este vector velocidad en su componente horizontal, su componente vertical, y se ha formado acá un triángulo notable de 53 grados. Como es notable, entonces al frente de 53 proporcional a 4, al costado proporcional a 3, hipotenusa proporcional a 5. Pero tú ves que aquí aparece 30, eso quiere decir que el 5 se ha multiplicado por ¿cuánto? Por 6, ¿no es cierto? 5 por 6, 30. Entonces a todo el triángulo por 30. Acá al costadito, ¿te acuerdas que era 3? Todo el triangulito por 6. 3 por 6, 18. Aquí está 18. Y acá al frente 53, 4. 4 por 6, 24. Lo que quiere decir que la velocidad con la que va a subir la esferita es 24 metros por segundo. Entonces nos concentramos en esta velocidad, ¿ok? No te olvides. Con esa velocidad va a alcanzar su altura máxima. Ahora, vamos a proceder a dibujar las fuerzas. Mira, la masa es M, que es igual a 500 gramos, y esa masa hay que convertirla a kilogramos. Y una vez que la conviertas a kilogramos, multiplicas por la gravedad y vas a obtener el peso. ¿Ok? Aquí está. Entonces el peso es masa por gravedad. ¿Ok? Está el pesito masa por gravedad. Listo, jovencitos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a calcular la aceleración. ¿Ok? Vamos a calcular la aceleración. ¿Por qué voy a usar esta fórmula para calcular la aceleración con la que va a subir el cuerpo? Porque como ves velocidades que representa el movimiento y ves fuerzas, entonces me pregunto, ¿qué parte de la física estudia la combinación de fuerzas con movimiento?
La respuesta es la dinámica. Por definición, la dinámica lineal es la parte de la física que estudia el movimiento y las fuerzas. Y es precisamente lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Hay movimiento y hay fuerzas. Entonces, la ley de las aceleraciones o segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas es igual al producto de masa por aceleración. Entonces, voy a ver acá lo siguiente. Mira, que la fuerza eléctrica, que es paralela y tiene el mismo sentido del campo eléctrico, y por definición es paralela, ¿no es cierto? Se va a ir para arriba, la fuerza eléctrica se va a ir para arriba. Entonces, por eso pongo que la fuerza eléctrica es positiva. Y el peso se va abajo, por lo tanto va a ser negativo. Entonces, sumatoria de fuerzas es fuerza eléctrica menos el peso. Es igual al producto de masa por aceleración. Por definición, la fuerza eléctrica con respecto al campo eléctrico es igual al campo eléctrico por la carga. Todo esto menos masa por gravedad. ¿Por qué? Porque el peso es masa por gravedad. Y al frente tengo masa por aceleración. Bien, ahora voy a proceder a reemplazar, ¿correcto? A ver, vamos a reemplazar. Bien, voy a borrar esto que se ha adelantado. Listo, miren. El campo eléctrico E por dato es 2. Entonces, este se ha reemplazado por 2. La carga es 1. Mira, te dice que la carga es un coulomb. Entonces, la carga Q se ha reemplazado por 1. Menos, menos. La masa, ¿te acuerdas que te dije que está en gramos? Hay que convertirlo a kilogramos. ¿Y cómo lo logras? Dividiendo entre 1000. Entonces, 500 entre Sale 1000 20, ¿no? va a dar 0,5. Y la aceleración de la gravedad es 10. A frente, la masa 0,5 por la aceleración A. ¿Listo, jovencitos? Con eso ya calculamos, miren. 2 por 1, 2. 0,5 por 10, 5. Y al frente 0,5 A. Cuando tú restes 2 menos 5, te va a salir menos 3. Y como este 0,5 está multiplicando, pasa a dividir, cuando dividas 3 entre 0,5, te va a salir menos 6. Entonces, la aceleración, jovencitos, va a ser igual a menos 6 metros por segundo al cuadrado. Ya tienen la aceleración. Entonces, ahora ya podemos calcular lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? La altura máxima. Pues bien, la altura máxima, como se trata de un movimiento parabólico y la altura pertenece al eje Y, entonces vas a usar una ecuación del movimiento vertical de caída libre. Eso lo sabes por física 1. Y como no conozco el tiempo, voy a usar una ecuación que no dependa del tiempo. Y esta es perfecta, mira. Velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado menos 2 aceleración por altura. Como ves, no hay tiempo. Reemplazas. La velocidad final, es decir, la velocidad en el punto más alto es 0. La velocidad inicial, que es la velocidad con la que sube, es 24 elevado al cuadrado. Menos 2 veces la aceleración. ¿Por qué menos? Porque la aceleración es negativa, ¿ok? La aceleración es 6, negativa. Y la altura máxima que queda como incógnita. Bien, entonces, el 24 al cuadrado es 576. Ahora tienes acá 2 por 6 es 12, negativo, se va al otro lado, positivo. Entonces nos está quedando que 12 veces la altura máxima es igual a 576. Finalmente, cuando dividas 576 entre 12, te va a dar el resultado de 48 metros. Por lo tanto, la altura máxima es igual a 48 metros. Respuesta del problema número 4. Creo que alguien estaba queriendo participar, puede hacerlo ahora. Mientras yo voy buscando otro problemita, ¿correcto? ¿Alguien quería participar, me parece? Profesor, yo quería preguntarle algo. Dime, te escucho. ¿Al fin el profesor nos puede pasar las diapositivas o no se puede? Tendría que consultar, hijita, por mí no hay ningún problema, pero voy a consultar al resto del equipo de física para poder pasarles el solucionario de la práctica, ¿correcto? Bien, me voy ahora, jovencitos, a este problemita, esta de acá. ¿Ok? Entonces me voy a este problemita, el problema número 17. Por favor, agarran su practiquita y se ubican en el problema número 17 que le vamos a dar solución. Entonces, miren acá, jovencitos, me dice, si el potencial eléctrico en A es 200 voltios, aquí está el punto A, mira, el potencial aquí va a ser 200. Determina el potencial eléctrico en el punto B, aquí. Entre paréntesis, me está diciendo que el radio de esta semiesfera es igual a 5 metritos. Bien, antes de proceder a su resolución, vamos a entender qué es lo que está sucediendo acá. Mira, tengo un punto. Este punto es el punto A.
Y a la derecha y hacia abajo tengo otro punto, un segundo punto que es el punto B. Estos dos puntos pertenecen a esta circunferencia que se ha trazado acá. Y tú sabes que esta circunferencia, en el tema del campo eléctrico, se llama línea equipotencial. ¿Por qué equipotencial? Porque a lo largo de toda esta curva, miren el cursor, a lo largo de toda esta curva, el potencial eléctrico es el mismo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, jovencitos. Mira. A ver, acá, ya, aquí está. Ha habido acá una interferencia, me quedé un momentito sin pantalla, entonces ahora sí. Entonces voy a repetir, porque estaba hablando sin pantalla. Ya, no sé si ustedes han visto la falla, pero bueno, repito. Acá tienes el punto A y aquí tienes el punto B. ¿Ok? Ellos pertenecen a una misma curva. ¿Ok? Pertenecen a una misma curva, que es una circunferencia de radio 5 metros. Ahora, me están pidiendo que hay la diferencia potencial entre el punto A y el punto B. Como dato, me están diciendo que en A la diferencia potencial es 200. Entonces, miren acá a la derecha y aquí voy a colocar los datos. En el punto A, el potencial eléctrico es 200 voltios. Como pueden ver ahí, en el punto A, el potencial eléctrico es 200 voltios. En el punto B, no lo conozco. Esto es lo que me están preguntando. Entonces le voy a llamar potencial en B. Bien, jovencitos. Ahora, por definición, la diferencia de potencial, jovencitos, es igual al campo eléctrico por la distancia entre los puntos. El campo eléctrico, o mejor dicho, la intensidad de campo eléctrico lo conozco, es dato 20. Lo que me falta es la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Pero para que calcules esa distancia tienes que tener mucho cuidado porque tienes que considerar lo siguiente. La distancia y el campo eléctrico tienen que ser paralelos. ¿Ok? Entonces, la distancia entre el punto A y el punto B tiene que ser una distancia paralela al campo eléctrico. Para ello voy a hacer lo siguiente. Miren. El radio es 5. Esta también es radio, es 5. Voy a trazar con respecto al punto B el eje X. ¿Y por qué el eje X? Para que con el eje Y formen 90 grados. Y he provocado la aparición de un triángulo rectángulo. Y es el notable de 37. Si la hipotenusa es 5, al frente 37 es 3. Y listo, con eso problema resuelto. ¿Por qué? Porque miren, entre el punto A y el punto B existe esta distancia horizontal que es 5 metros, que termina aquí. Y justo abajo empieza esta otra distancia horizontal que es 3 metros. Entonces, si yo sumo 5 más 3, voy a tener la distancia horizontal, que es 8, entre los puntos A y B. ¿Ok? Entonces, entre los puntos A y B, la distancia horizontal va a ser 8 metros. ¿Y por qué horizontal? Porque el campo eléctrico es horizontal y acuérdate que la distancia y el campo eléctrico tienen que ser paralelos. Por eso ambos son horizontales. Y listo. Eso es todo. Entonces, vamos a calcular la diferencia de potencial. Bien. Por definición, la diferencia de potencial es igual al producto de la intensidad de campo eléctrico por la distancia. El potencial en el punto A es 200 voltios. Ahí está. Menos. Y el potencial en B no lo conozco, por eso se queda como incógnita. Al frente, la intensidad de campo eléctrico es 20 y la distancia que hemos hallado es 8. Haciendo operaciones, miren acá, tienes 20 por 8 es 160. Es de 160, se va a restar y vas a tener 200 menos 160, 40. Por lo tanto, el voltaje en B va a ser igual a 40 voltios. Perdón, el potencial eléctrico, que nos está pidiendo el problemita, en B es igual a 40 voltios. Con lo que el problema 17 queda resuelto. Jovencitos, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Háganla antes de cambiar de diapositiva. Si continuamos, por favor, díganme para continuar. Confirmen, jóvenes, de paso que sé si estoy conectado o no vaya a ser que me haya vuelto a desconectar. Ok. Entonces ahora voy a buscar otro problemita. A ver, vamos a ver. Voy a escoger. A ver. Ya, este de aquí. Problema número 21, jovencitos. Me dicen, una partícula electrizada con 2 microcoulomb es abandonada en A. Determine la rapidez que adquiere cuando pasa por B.
La masa de la partícula es igual a 15 por 10 a la menos 9 kilogramos, desprecia los efectos gravitatorios. Te voy explicando qué significa cada uno de estos elementos del enunciado. La partícula es 2 microcoulomb. Esta es la carga eléctrica. Si es abandonada en A, quiere decir que la velocidad en A es 0. Nos está pidiendo que hallemos la velocidad. Mira, la velocidad inicial es 0 en A. Nos está pidiendo la velocidad final en B. ¿Ok? También nos están diciendo de que la masa de la partícula es 15 por 10 a la menos 9 kilogramos. ¿Y qué significa cuando nos dice que despreciemos los efectos gravitatorios? Nos está diciendo que la masa de esa partícula es tan pequeñita que se puede considerar 0. De esa manera despreciamos los efectos gravitatorios. Para ello, el problema nos está dando el siguiente esquema. ¿Y qué tengo en este esquema? Miren. Tengo aquí una pared, eje Y, y en esta pared está anclada una partícula, por lo tanto esta partícula es fija, no se mueve. A la misma altura vamos a tener otra partícula, móvil. Esta es la partícula que se va a mover entre el punto A y el punto B, ¿correcto? Y nos está diciendo que su carga es Q minúscula. Con respecto a esta circunferencia, que no se ha dibujado toda la circunferencia, sino solo una parte de ella, muy bien, entonces el radio es R. Y la circunferencia grande, mira, toda esta circunferencia, el radio va a ser desde este, no es radio, mira, desde este punto hasta este punto es 4R. Entonces, este radio sí es 4R. Esto de acá no es radio, simplemente es 4R toda esta longitud. Bien, ahora miren, aquí tengo una superficie equipotencial y va a tener un voltaje de 200 voltios. No conozco aquí. Resolución. La esférica, la partícula va a salir de A y va a llegar a B. Tiene una carga Q. Es positiva. ¿Ok? ¿Por qué es positiva? Porque mira que aquí dice que la partícula electrizada es 2 microcoulomb. Y acuérdate que cuando no se pone el signo, se sobreentiende que es el más. Por eso que aquí le estoy poniendo la carga en la posición A, la posición inicial, carga positiva. Su velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Porque se la ha abandonado, se la ha soltado. Cuando se le suelta, entonces, esta partícula va a ser trasladada a la posición B siguiendo esta trayectoria. Entonces, en la posición B va a tener una nueva velocidad, que es la velocidad final. Esto es lo que pide el problema. ¿Ok? Esta velocidad es la que pide el problema. Ahora, aquí en la carga fija, porque ya hemos analizado la carga móvil, en la carga fija, vamos a averiguar el signo. Vamos a averiguar qué signo es esta carga, positiva o negativa. ¿Cómo lo averiguamos? Con el siguiente criterio, fíjate. Si la partícula va a ir de A hacia B, quiere decir que se está alejando de Q mayúscula, miren. La partícula Q minúscula está yendo de A a B, es decir, se está alejando de Q minúscula. ¿Y cuándo se alejan? Cuando tienen sentidos contrarios o cuando tienen signos iguales. ¿Contrarios o iguales? ¿Qué dicen? Signos iguales o contrarios. Bien, miren. Va a aparecer acá esta fuerza. ¿Ok? Va a aparecer esta fuercita. ¿Qué es la fuerza eléctrica que va a hacer que esta partícula vaya de A hacia B? Ahora voy a calcular, jovencitos, lo que está sucediendo en esta línea equipotencial. De acuerdo a la definición, el potencial eléctrico en A es igual a la constante K, la carga, dividido entre la distancia, que en este caso es el radio. El voltaje en este caso, ¿cuánto es? 200, mira. Entonces el voltaje en A es 200. Como no conozco ninguno de ellos, aunque la constante, claro, se conoce, ¿no es cierto? Entonces lo voy a dejar así, literal. Entonces estoy descubriendo que en este problema K por Q entre R es 200. Lo dejo ahí. Ahora me voy a analizar la otra superficie equipotencial correspondiente a B. Entonces el potencial eléctrico en B va a ser igual a la constante Q por su distancia, que es 4R, ¿te acuerdas, no? Ahí está el 4R para B. 4R, ahí está su radio. Ahora lo que voy a hacer es un arreglo algebraico y voy a obtener esta expresión. Si te estás preguntando de dónde salió esto, te voy a explicar. Miren, aquí tienes K por Q entre 4R. ¿Qué te parece si por un momento me olvido del 4? Hagan de cuenta que no está el 4 y solo tengo K por Q entre R. ¿Cuánto es K por Q entre R? Es 200.
Entonces, si tú reemplazas K por Q entre R, tienes 200. Y ahora lo divides recién entre 4. Y 200 entre 4, 50. Entonces ya tienes el potencial eléctrico en B, que va a ser 50 voltios. ¿Ok? Tienes ahí 50 voltios. Y listo, se acabó el problema, jóvenes. ¿Por qué? Como el problema me está preguntando que halle la velocidad final, para ello voy a usar la definición de trabajo. El trabajo neto o trabajo total de A hasta B es igual a la variación de energía cinética. Esto ustedes lo conocen del tema de trabajo y energía, ¿no es cierto? El trabajo es igual a la variación de energía cinética. Bien, el trabajo es el trabajo de la fuerza eléctrica, porque es la fuerza eléctrica la que se encarga de llevar la partícula de la posición A a la posición B. Entonces, por eso que aquí reemplazo el trabajo neto, en vez de poner neto, le pongo fuerza eléctrica, para que lleve al cuerpo desde la posición A hasta la posición B. Ahora, al frente, la energía cinética, a su vez, por definición, es masa velocidad al cuadrado dividido entre 2. Como es la energía cinética en B, se trata de la velocidad en B, menos la energía cinética en A. Pero mira, en A no tenía velocidad, ¿te acuerdas? Porque fue abandonada. Entonces la energía cinética en A es 0. Ahora, a su vez, el trabajo de la fuerza eléctrica se define como el producto de la carga por la variación de potencial eléctrico. Es decir, carga, potencial eléctrico de A menos potencial eléctrico de B. Y al frente tengo masa velocidad al cuadrado dividido entre 2. Y aparecieron los potenciales eléctricos, ¿te das cuenta? Reemplazo. ¿Cuánto es la carga? Mira, la carga es 2 microcoulomb. Y acuérdate que el micro es 10 a la menos 6. Por eso aquí tengo 2 por 10 a la menos 6. Esto es la carga. Entre paréntesis, el potencial eléctrico en A, que es 200, ahí está, menos el potencial eléctrico en B, que ya lo calculamos, que es 50. Ahí está. Al frente, la masa, acuérdate, es datito, mira, 15 por 10 a la menos 9. Entonces la masa es 15 por 10 a la menos 9. Por la velocidad en B, que es lo que pregunta el problema, se queda como incógnito, al cuadrado, y todo esto dividido entre 2. Y como se dan cuenta, al momento de reemplazar como única incógnita queda la velocidad en B. Lo que quiere decir que se acabó el problema, jovencitos. Lo único que tienen que hacer ya son operaciones. Para eso les he pedido que tengan su lapicerito, su hojita y hagan cálculos para que puedan comprobar los resultados que estoy sacando aquí. Entonces, una vez que hagan las operaciones, va a salir que la velocidad en B va a ser igual a 200 metros por segundo. Y fíjense que es una velocidad muy grande. Entonces, fíjense la velocidad que se mueven las partículas eléctricas, ¿no? Son extremadamente veloces. ¿Tú sabes lo que es 200 metros por segundo? Para que se hagan una idea, y ya para terminar con este problemita, el ser humano, en promedio, tiene una velocidad de 0,8 metros por segundo. Si nosotros lo aproximamos a una cantidad exacta, y suponte que estamos caminando un poquito rápido, entonces la velocidad promedio de nosotros, los seres humanos, es 1 metro por segundo. Caminamos a 1 metro por segundo cuando estamos un poco apuraditos. Pero mira esta velocidad. 200 metros por segundo. Quiere decir que esta partícula es 200 veces más rápida que nosotros. Es una velocidad brutal, una velocidad enorme. Muy bien, jovencitos, con esto hemos terminado la videoconferencia del día de hoy. Yo quiero agradecerles su atención y al mismo tiempo también las disculpas del caso por lo que nos hemos desconectado creo que 2 veces, pero bueno, ¿no? Se superó ese impasse. Ya son temas técnicos que ya ustedes y yo escapamos a lo que pueda suceder. Jovencitos, espero que les haya gustado la clase. Ya más adelante les indico si es que se les va a hacer llegar las diapositivas o al menos alguna copia de ellas. Gracias por su atención. Muy buenas tardes. Cuídense.